quiero hacer dos comentarios antes de que iniciemos ya la clase, el punto número 9 que nos corresponde el día de hoy, que es el documento. Me voy a hacer a un lado para, si ustedes quieren escribir los subtemas que vamos a ver el día de hoy. El documento, privados, públicos, el instrumento público, la definición, su etimología, los fines, su valor probatorio, y también vamos a ver las clases de los instrumentos públicos. Quiero comentarles, compañeros, que tenemos quería comentarles que tenemos ya ahorita el mes de mayo la clase del 15 y la del 19 de mayo. Así que tenemos 5 clases, las 5 clases. Hoy que estaría terminando lo que es el instrumento público, lunes empezar y terminar lo que es el valor formal, valor probatorio, formas de impugnar los instrumentos públicos, que es un tema muy corto, bastante corto, y luego entrar al tema del protocolo, que sí es un poquito, pues si no extenso, pero sí por lo menos de unas 2 o 3 clases para que podamos platicar acerca del mismo. El otro comentario que les quiero hacer, compañeros, es con respecto a las notas. Las notas ya las tengo tabuladas, todavía no las he pasado, les soy sincero, no las he pasado. Este fin de semana saldré de la capital, así que el día lunes en la mañana me encargaré de pasar las notas. Y también el motivo ha sido que hasta el día miércoles era el plazo que tenían los compañeros que no se examinaron. Hasta el día miércoles tenían, porque corría el día viernes, el día martes y miércoles por el descanso del día lunes. Y hasta el día miércoles únicamente recibí 2 solicitudes de examen extemporáneo, que después de las 8 de la noche, cuando termine la clase del día de hoy, la segunda clase, pues estaré pasando el examen extemporáneo que nos fueron solicitados 2. Terminado ello, el día lunes paso las notas y primeramente Dios en la tarde-noche, yo les estoy entregando sus notas para que ustedes ya sepan cómo están las mismas. No he visto el contenido de las mismas, pero por las estadísticas que la plataforma me dicta y la plataforma me da, pues creo que están bastante bien, mucho mejor que las primeras notas. Los resultados han sido muy buenos, el promedio es de 30 a 32 puntos, que creo que es suficiente para que ustedes puedan tener una buena nota. Después del día lunes que entregue notas, pues daré algunos comentarios, porque creo que para los efectos de obtener sus 61 puntos, la mayoría, pues tal vez les irá a faltar unos 10, 12, 13, 14 puntos para obtener sus 61, que creo que no es suficiente los 61 para aprender. Creo que administrativamente ganarán ustedes con 61 puntos, pero si pueden hacer el esfuerzo de obtener una buena nota superior a los 75, 80 puntos, se los va a agradecer, pues no solamente la sociedad, se los voy a agradecer yo, y se los va a agradecer también los profesores cuando ustedes examinen en el técnico profesional, en su examen privado, cuando tenemos dudas sobre las respuestas y sobre la forma de desenvolverse en su examen privado los alumnos. Lo primero que vemos son las notas que han obtenido en notariado 1, 2, 3 y 4. Así que es importante que tengan ustedes y que obtengan un buen punteo, no solamente con su tema administrativo. Pero la verdad es que estoy, por las estadísticas, no he visto notas, pero por las estadísticas yo veo bastante bien. Les comenté, la vez pasada fueron 6 alumnos los que sacaron los 40 puntos, y pues les vi el día viernes, fueron 48. Así que muchas gracias, compañeros, por estar aquí. Nuevamente les agradezco su tiempo. Vamos a empezar a hablar del tema, punto número 9 del programa, que es el tema del documento. Del documento, en la parte final del mismo, les voy a hablar de los 5 instrumentos públicos. Ya se los dicté una vez, los voy a volver a repetir porque hoy solamente vamos a platicar de los mismos. En el tema de cada uno que vamos a conocer, que vamos a platicar hoy, que solamente se los voy a explicar a grandes rasgos, para el
Derecho Notarial 2, que es un tema específico para cada uno de los 5 instrumentos públicos que hoy les voy a dictar. Hoy solo se los dicto, hoy solo les doy el fundamento legal, hoy solamente platicamos de los mismos, y para profundizar sobre estos temas ya tenemos, vuelvo a repetir, un punto específico para cada uno de los instrumentos públicos, que el otro semestre, primeramente Dios, si logramos mantener la secuencia de ese proceso de aprendizaje, si ustedes siguen conmigo, pues es que mejor, vamos a continuar esa secuencia del tema de los instrumentos públicos y el documento. Vuelvo a repetir, compañeros, entonces hoy empezamos con el tema del documento, que el documento incluye lo que es documentos privados y documentos públicos. Incluye también hablar del instrumento público, porque pues aunque algunos tratadistas, algunos libros que pues estudian, que tratan, investigan sobre las teorías del derecho notarial, establecen que algunos temas sobre el instrumento público hoy voy a respetar la mayoría de tratadistas del derecho notarial, de la doctrina del derecho notarial, con respecto a este tema del instrumento público que vamos a ver. Comenzamos entonces con el documento. Tenemos los documentos privados y los documentos públicos, ¿sí? En el documento privado y el documento público voy a hablar algo muy importante sobre este tema, y se lo voy a agregar aquí para que ustedes lo vean. Los documentos privados pueden ser con firma legalizada o sin firma legalizada. Eso es la importancia entonces de conocer el documento. El documento privado, cuando hablamos en sí, es un documento creado por 2 personas particulares, por 2 personas que desean contratar, que desean hacer constar en un papel, en un documento, lo que su voluntad, la expresión de su voluntad, la manifestación del consentimiento o simplemente el otorgamiento de un contrato, un negocio jurídico, una relación contractual que va a existir en 3 personas, 4 personas, que de forma privada crean el documento privado. Documento privado con firma legalizada y documento privado sin firma legalizada. ¿Qué significa eso, con firma y sin firma legalizada? Cuando creamos un instrumento público, y por qué es importante que nosotros los catedráticos de derecho notarial les demos esta diferencia entre lo que es el documento privado con firma legalizada y documento privado sin firma legalizada. ¿Cuál es la importancia del conocimiento de esto? ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos del tema de los sistemas notariales? De los sistemas notariales hablábamos nosotros del sistema sajón, el sistema que adopta los Estados Unidos, que adoptan pues cuando se habla el sistema de evolución frustrada. Y este sistema, pues se recordarán ustedes que les decía que se les indica, que se les señala a estos notarios de simplemente ser simples firmones, porque lo único que hacen es firmar y asegurar y autenticar las firmas, pero no tienen ninguna injerencia en la creación, en el negocio jurídico, en la capacidad legal de las partes, porque el notario sajón única y exclusivamente se limita a decir que las firmas que fueron puestas en su presencia son auténticas. De esa misma cuenta, haciendo, si ustedes quieren, una comparación, ¿sí?, entre lo que es el documento privado con firmas legalizadas y un documento legalizadas sus firmas por el notario sajón, pues en Guatemala podríamos encuadrar esa, no sistema, porque nosotros tenemos un sistema notarial latino, porque nosotros en ese documento privado con firmas legalizadas, única y exclusivamente lo que nosotros tenemos es la responsabilidad de que las firmas que fueron puestas en ese documento, que contiene una relación contractual, que contiene una manifestación del consentimiento, eso, lo único que nosotros nos responsabilizamos es a decir que las firmas que fueron puestas en ese documento son auténticas porque fueron puestas por los señores tales y tales. En el tema del documento privado con la firma legalizada, no tiene participación directa, no va a participar directamente, si ustedes lo quieren ver así, no va a participar directamente el notario en la creación del instrumento.
Porque a diferencia de la escritura pública, cuando decimos ante mí, Jorge Mario Álvarez Quirós, notario, comparecen, están en presencia mía. Y yo les decía a ustedes, ¿cuál es el significado de esas dos palabras? El ante mí, que en mi presencia me están expresando su consentimiento, me están expresando su declaración de voluntad cuando el notario está creando el instrumento público. Pero quería comentarles entonces, cuando el notario legaliza las firmas, ¿sí? La única responsabilidad, vuelvo a repetir, es que las firmas sean auténticas. El contenido del mismo, no. Y vean ustedes, cuando decimos nosotros en la escritura pública, y vuelvo a repetir, ante mí, significa que yo soy el responsable de la redacción. Significa que yo soy el responsable de calificar. Significa que yo soy el responsable de legitimar a las personas, como ya lo hemos platicado. Significa que soy el responsable de calificar que la representación que se ejerce es suficiente de conformidad con la ley a mi juicio. Esa es mi responsabilidad. En el documento privado no tengo esa responsabilidad. En el documento privado con firmas legalizadas es simplemente la creación de ese documento, que dos personas lo crean, y la responsabilidad mía es el instrumento público denominado o llamado legalización de firmas. Entonces, cuando decimos el documento privado lo puede crear el notario, por supuesto que lo va a crear. Lo puede crear, pero no tiene responsabilidad de su creación. ¿Por qué razón? Porque en el documento privado son dos personas las que están otorgando el mismo. Son dos personas las que comparecen. Son o tres o cuatro personas, pero sin la responsabilidad del notario. Que la redacción sea del notario, que el notario, porque conoce, porque es perito en derecho, va a ser el instrumento, el documento público, el privado, es correcto, él lo va a hacer. Y de esa cuenta, cuando me dicen, ¿lo puede hacer el notario o no lo puede hacer? Sí lo puede hacer, pero sin responsabilidad. Fíjense que buscaba aquí en el arancel, en el artículo 109, numeral 13, dice, por la redacción de un documento privado o la elaboración de una minuta, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les corresponderían de conformidad con tales artículos. ¿Qué significa eso? Que la misma ley reconoce que el notario puede crear el documento privado, lo puede redactar, puede modelar la voluntad de las partes, pero su significado es que no tiene responsabilidad del contenido del mismo. La única, y vuelvo a repetir, disculpen que sea repetitivo, pero lo digo, la única responsabilidad que tiene el notario es que las firmas que esas dos personas, particulares o privados, ¿sí?, pusieron en ese documento, que sean las de ellos, porque el notario es el que va a dar fe de ello, ¿sí? Entonces, vean artículo 109, numeral 13, y ahí pueden ver ustedes, pueden hacer su análisis, que la ley sí le permite al notario hacer el documento privado, elaborar el documento privado, pero aquí viene la afirmación correspondiente a que el notario solamente se va a limitar a la responsabilidad de que las firmas sean auténticas. Y dice el artículo 57, la auténtica, o sea, la legalización de firmas que vamos a hacer en ese documento privado, dice, la auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento, fíjense, validez del documento, ni de la capacidad ni personería de los signatarios o firmantes. Eso es que nosotros tenemos que conocer cuando legalizamos la firma, porque sobre nosotros no se va a prejuzgar sobre eso, el negocio jurídico, no se va a prejuzgar sobre la capacidad legal de las partes, ¿sí? Aún si nosotros hiciéramos un documento privado entre un menor de edad de 17 años que está vendiendo su motocicleta que se encuentra a su nombre y que es propiedad de él, aún con que él compareciera, el notario no va a tener responsabilidad. No prejuzga sobre la capacidad. El notario lo que se limita es a decir que la firma es auténtica. Y siendo un menor de edad que no tiene documentos, pues ¿cómo lo puede identificar al menor de edad? Diciendo persona de mi conocimiento, que es otra forma
legal que la ley permite para poder legalizar, para poder autorizar, para poder identificar a una persona. O bien, por medio de 2 testigos, como dice la ley, identifico al menor de edad, hago el documento y no prejuzga sobre eso. Validez del negocio jurídico. No prejuzga sobre la personería ni capacidad legal de las partes. Eso significa, compañeros, que el documento privado, entonces, lo que nos va a dar es más eficacia, más trascendencia legal, más seguridad y más certeza jurídica desde el momento que nosotros legalizamos las firmas. Pero el documento continúa, el documento sigue siendo, ¿sí?, documento privado con firmas legalizadas. Y entonces la superioridad que va a tener, si ustedes quieren, si me preguntan ustedes, ¿por qué hacemos entonces un documento con firmas legalizadas y por qué hacemos un documento sin firmas legalizadas? El documento sin firma legalizada no va a tener trascendencia jurídica ni certeza jurídica con respecto al título, ¿sí? Al título que nos va a servir a nosotros para ejecutar algo en un juzgado, para iniciar un trámite judicial, no nos va a servir, porque ese documento no tiene firmas legalizadas, ¿sí? Que por supuesto, ese documento sin firmas legalizadas, pues podemos nosotros, mediante una prueba anticipada, solicitarle al juez que mediante la prueba anticipada de reconocimiento de un documento en su contenido y firma, sí, pero eso ya es o presupone otra actividad, otra actuación judicial para los efectos de que se reconozca que esa firma fue puesta en ese documento por determinada persona, pero no nos va a servir como título ejecutivo mientras no sea reconocida mediante una prueba anticipada en un tribunal o si no ha sido legalizada la firma correspondiente. En el Código Procesal Civil y Mercantil, bien, el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil nos da la sustentación legal para poder afirmar lo siguiente con respecto al documento privado con firma legalizada. Dice: documentos privados suscritos por el obligado o por su representante o reconocidos o que se tengan que ser reconocidos ante juez competente, que es lo que les hablaba yo a ustedes de la prueba anticipada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184. Y los documentos privados con legalización notarial, artículo 327, numeral 3. Eso es lo que establece entonces, esa es la diferencia que vamos a tener de los documentos privados con firma legalizada y sin firma legalizada. Si no legalizamos la firma, no hay certeza, no hay seguridad jurídica. Para los efectos del inicio de un procedimiento judicial, no, ¿sí? Pero que se encuentra el documento privado aún sin firma legalizada, pues hay una firma, hay un documento, hay una relación contractual que por supuesto definitivamente nos va a servir. Por eso llamamos nosotros documentos privados con firma legalizada y sin firma legalizada. Artículos que hemos comentado el día de hoy. Para el compañero Marcos Higueros le contesto, es el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil en el numeral 3, numeral tercero, procesal civil y mercantil, artículo 327, numeral 3. Ese es el que me he referido con respecto a los documentos con firma legalizada que nos van a servir como títulos ejecutivos. Dice procedencia del juicio ejecutivo, 327. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Y ahí van a encontrar ustedes entonces en el numeral 3 lo que dice los documentos privados con legalización notarial. ¿Cuál es el significado? No tiene legalización notarial, tenemos que seguir la prueba anticipada para que haya un reconocimiento del documento en su contenido y firma y nos pueda servir por eso. Eso es entonces dentro de la clasificación con firma legalizada y sin firma legalizada. Y luego vienen los documentos públicos.
Los documentos públicos, recordarán ustedes que yo siempre insisto, siempre afirmo y siempre reconozco este tema de que los únicos facultados para autorizar, para crear instrumentos públicos, los únicos facultados para ellos somos los notarios. Solo nosotros los notarios tenemos esa facultad de crear los instrumentos públicos, ¿sí? Que la teoría profesionalista, que la teoría funcionalista, que la teoría ecléctica, pues trata de resolver el problema de si somos o no somos funcionarios públicos, no es relevante en este tema. Lo relevante en el tema del instrumento público es que solamente los notarios somos los facultados para crear el instrumento público. Y los documentos públicos son aquellos, ¿sí?, creados por un servidor, por un funcionario público, aún por un empleado público, como el tema de los notificadores, cuando hablamos de la fe pública judicial, como el tema de los notificadores que tienen fe pública, están creando un documento judicial, están creando un documento público. Entonces, los documentos públicos son aquellos creados por los servidores públicos, creados por los funcionarios públicos. Esos son los documentos públicos, ¿sí? Ya hablamos entonces, documentos privados con firma legalizada, documentos privados sin firma legalizada y los documentos públicos que son los que va a crear el funcionario público, que son los que crea el servidor público que está dentro del Estado, ¿verdad? Todo el engranaje ese estatal, el funcionario o empleado público que puede crear un documento público. Y luego vienen los instrumentos públicos. Vuelvo a repetir, el instrumento público es el documento notarial creado por un notario, ¿sí? Creado por un notario en el cual se hacen constar declaraciones de voluntad, manifestaciones del consentimiento, ¿sí? Y que confiere certeza y seguridad jurídica porque ha sido solemnizado ante notario. Y por eso le agrego ante notario, porque ha sido solemnizado ante notario, ¿sí? Y esa certeza, se recuerdan ustedes como característica del derecho notarial, confiere certeza y seguridad jurídica a todos los actos y contratos, ¿sí?, solemnizados ante notario. Y esa es la certeza que le estamos dando, y por eso vuelvo a repetir, el instrumento público solamente lo puede crear el notario. ¿Quién es el creador del instrumento público? El notario. El notario es el que crea el instrumento público. Definición, se las acabo de decir. Ustedes con sus propias palabras podrán decir que el instrumento público es el documento notarial autorizado por notario en el cual se hacen constar, ¿sí?, declaraciones de voluntad, manifestaciones del consentimiento o cualquier relación contractual, solemnizados ante notario, confiriéndole certeza y seguridad jurídica porque han sido solemnizados ante el funcionario denominado notario. Ese es el instrumento público. Ese es cuando estamos hablando del instrumento público en general, ya les voy a repetir, porque ya lo vimos en clase, pero lo voy a repetir, los 5 instrumentos públicos que la ley, que el Código Notariado regula, que el Código Notariado establece y que y vuelvo a repetir, solo y únicamente el notario puede fraccionar. Etimológicamente, viene de la palabra instruere, ¿sí?, que significa instruir. Instruir lo que se encuentra documentado. Enseña, instruere, instruir, enseñar. Enseña, instruye de lo que se encuentra documentado, de lo que se encuentra, sí, escrito en un papel, porque si estamos hablamos de documentos, recuérdense que hasta una estatua es un documento, una moneda es un documento, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, lo que nos interesa a nosotros cuando hablamos etimológicamente de decir el instrumento público, porque lo autoriza un notario, es aquel que instruye, es aquel que enseña el contenido documentario, el contenido que en un papel fue escrito. ¿Por quién? Por el notario. En el caso que estamos platicando, en el caso que estamos hablando, pues es porque el notario lo hizo, porque el notario creó ese instrumento público. Por eso decimos el instrumento público, instruere, instruir, enseñar. Y luego vienen los fines.
Bueno, Eric, si quiere, repito la definición, pero la definición de instrumento público, pues es el documento notarial creado, autorizado, faccionado, confeccionado, ¿sí?, por el notario, en el cual se hacen constar declaraciones de voluntad, manifestaciones del consentimiento y cualquier otro acto, ¿sí?, que ha sido solemnizado y que confiere certeza y seguridad jurídica. Eso es el tema. O como lo dije, creo que al principio, que ha sido solemnizado y confiere certeza y seguridad jurídica por parte del notario. La definición que ustedes vayan a dar del instrumento público, creo yo que es importante que con su conocimiento de lo que estamos hablando, ustedes puedan dar una definición con sus propias palabras. No nos encuadremos o no nos encerremos en pensar que mi definición es la mejor, que mi definición es la válida, que mi definición es la que confiere, como dice el instrumento público, certeza y seguridad jurídica. No, mi definición es tomar las palabras que se encuentran contenidas en los libros que los tratadistas del derecho notarial, que los que escriben sobre el derecho notarial establecen, pero lo importante es tomar en cuenta esto, su etimología. Instruir es enseñar, es todo lo que se documenta en el instrumento público. ¿Qué documentamos? Si documentamos un matrimonio, lo que estamos nosotros haciendo es la narración de un hecho, ¿sí? Un acto que se está celebrando en presencia nuestra. Entonces le estamos dando seguridad y certeza jurídica. Si estamos haciendo una escritura pública, pues es un instrumento que contiene la declaración de voluntad o puede contener también la relación contractual. Y si estamos haciendo un acta de protocolización, también es un instrumento público con el cual estamos dando certeza y seguridad jurídica y cumpliendo con una de las finalidades del derecho notarial, como es la permanencia, la custodia, la conservación, el cuidado, ¿sí?, y la guarda de los instrumentos o los documentos que nosotros guardamos en el instrumento. Y así, si hay un instrumento público denominado acta de legalización de firma, pues también está confiriendo certeza y seguridad jurídica a que las firmas que han sido puestas en su presencia son auténticas, y así lo está haciendo constar el notario. Cuando estoy dando la definición de instrumento público, la estoy dando en todos los instrumentos públicos, y ahorita los vuelvo a repetir y se los voy a dictar. Pero la definición, por favor, y algo muy importante también, y ustedes lo comprenderán, la definición yo sé que es importante para que ustedes la conozcan, para que ustedes la tengan, pero piensen ustedes que en el formato de examen que les he planteado en los dos exámenes anteriores, no puede ir, escriba la definición, o no puedo transcribir la declaración que estoy haciéndoles ahorita de lo que es el instrumento público. No lo puedo, hacer constar en el examen aún como falso y verdadero, porque lógicamente las definiciones pueden ser varias. Vean ustedes el libro del doctor Neri Muñoz, el libro del licenciado Ricardo Alvarado Sandoval, el libro del licenciado Oscar Salas. Con respecto al instrumento público tienen muchas definiciones. Entonces no podría, en el formato de examen que les hago, no podría pedirles una definición, más que si me atreviera a solicitarles a ustedes que me escribieran, ¿sí?, la definición de derecho notarial. Tendría que calificar 636 definiciones, y si fueran dos preguntas así, tendría que calificar 636, serían 1272 respuestas para poder determinar si cada uno de ustedes pues hizo bien su examen o no. Por eso es importante para el compañero Eric que está preguntando sobre la definición, pero precisamente yo confiaría más en que las palabras de ustedes las puedan ustedes llevar y tomar y poderlas explicar de qué es un instrumento público. Mario, sí, de documentos privados sin firma legalizada no tenemos fundamento. El único fundamento que a mí se me ocurre, en este momento se me está ocurriendo,
Ese mismo artículo que les estoy hablando es el 327, numeral 3, donde dice que documentos, dice que hayan sido, se los voy a leer otra vez. El numeral 3 dice documentos privados suscritos por el obligado o por su representante, y aquí va, si ustedes quieren buscar un fundamento, reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente. ¿Qué significa? Que si van a ser reconocidos o tienen que ser reconocidos ante juez competente, la traducción que le damos a esto es que no tiene firma legalizada, y ese sería el fundamento legal. No tiene firma legalizada, ese mismo fundamento, porque entonces hay que ir con un juez, hay que solicitarle al juez que cite a la persona en prueba anticipada, y hay que solicitarle al juez que le ponga a la vista el documento y que lo reconozca en su contenido y la firma. Entonces es su significado que como no llevaba firma legalizada, hay que solicitarle al juez que lo legalice. ¿Por qué? Porque ahí encuadraría entonces el documento privado sin firma legalizada. Y yo me atrevo a decir, y lo estoy pensando en este momento, ese fundamento legal, y cuando le diga, bueno, ¿y por qué es el fundamento legal sin firma legalizada? Porque si no tiene firma legalizada, obligatoriamente hay que comparecer ante el juez para crear ese título ejecutivo que dice el artículo 327 en su numeral 3. Sí, cuando hablamos de documentos, fíjense, la diferencia documento e instrumento. Si decimos documento público, ¿sí? El documento público ha sido creado por funcionario o empleado público. Cuando decimos instrumento público, ha sido creado por notario en el ejercicio de su profesión, ¿sí? Y también hay otro tema que nosotros hablamos, y en la doctrina lo dice, el documento notarial. El documento notarial se distingue o se diferencia del instrumento público porque solo hay 5 instrumentos públicos. Ya los voy a decir otra vez. Los que no encuadran, de los que no están dentro de la clasificación de los instrumentos públicos, deben de denominárseles documentos notariales. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hacemos para diferenciarlos? Solamente hay 5 instrumentos públicos. Cualquier otro documento que no sea instrumento público, le vamos a denominar dentro de la esfera de la función notarial, de la relación notarial, le vamos a denominar documento notarial. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿cuál es el ejemplo? Les doy el ejemplo. Cualquier documento que no sea instrumento público y que lo firme un notario es documento notarial. Aviso al RENAP de un matrimonio, ese es un documento notarial. Aviso a matrícula fiscal sobre la compraventa, ese es un aviso, ¿no? Ese es un documento notarial. Luego de haber celebrado la boda en acta notarial, que ese sí es un instrumento público, yo a ellos les doy una constancia para que puedan celebrar su matrimonio religioso. Les doy una constancia donde certifico que con las formalidades de ley celebré el matrimonio de Carlos y Ana, tal fecha, lo firmo y lo sello. Ese es un documento notarial, porque no está dentro de la clasificación de los instrumentos públicos, ¿sí? Esa es la diferencia que vamos a encontrar. Hablemos entonces de documentos públicos, documentos privados con firma y sin firma legalizada. Hablemos de instrumentos públicos que autoriza el notario, y hablemos de documentos notariales que firma, que signa y que autoriza el notario. Esa es la diferencia que vamos a ver. Y como sé, compañeros, que la verdad me da mucha satisfacción de algunas de las preguntas que estuve viendo, pero de verdad me da mucha satisfacción que estoy seguro que la mayoría de personas que contestó correctamente el tema de la responsabilidad moral, porque esa fue una de las preguntas que menos contestaron correctamente, pues esa respuesta fue que yo en clase se las di. Se recuerdan que les dije, para los que vienen en clase, la responsabilidad disciplinaria también es denominada responsabilidad profesional o responsabilidad moral. Y otras de las que vi también, la teoría ecléctica, también, ¿verdad? Entonces, yo en la clase voy diciendo algunos aspectos relacionados. Les cumplí con dos o tres preguntas que hablé el último día de clases. Me recuerdo que les dije importante cuáles son los fundamentos legales de que las partes pueden contratar libremente,
sus honorarios, y me recuerdo que les dije como 2 veces que era el Código Civil y además el Código Notariado. Puse otras leyes y la mayoría, pues afortunadamente, también contestaron correctamente. Por eso les digo, para María Fernanda, que fue la que preguntó esto, yo espero que ahora me haya explicado mejor en ese sentido, ¿verdad? Como usted me lo pregunta, el funcionario público hace documentos públicos. El notario hace instrumentos públicos y documentos notariales. Y los que están fuera del engranaje del estrado, cualquier persona privada, cualquier particular que quieren hacer un contrato, que quieren hacer un documento, están dentro de los documentos privados con y sin firma legalizada. ¿Sí? Bien. Y ahora vienen cuáles son los fines del instrumento público. Aquí sí quisiera dictárselos los fines del instrumento público. Les voy a dictar los 3 fines del instrumento público, que creo que esto sí es muy importante y se los voy a repetir. Si alguno de los compañeros pues me hace favor de transcribirlo aquí para que lo puedan pues tener ustedes a la mano, pues les voy a agradecer. Los fines del instrumento público, aquí los tienen. Los fines del instrumento público son: perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. 1. Perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. Esos son los fines del instrumento público. Estamos hablando, instrumento público son los que crea el notario, los que tiene responsabilidad el notario. Entonces, va a perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. 2. Servir de prueba en juicio o fuera de él. Servir de prueba en juicio o fuera de él. 2. Y 3. Ser una prueba preconstituida. ¿Sí? Entonces, volvemos a platicar de esto. Vuelvo a repetirle los mismos. Perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. ¿Cómo se va a perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad? A través de una escritura pública, a través de un acta notarial que deba ser protocolizada, que deba ser guardada, conservada, protegida por el notario. Eso es entonces perpetuar las manifestaciones de voluntad, ¿sí?, que están contenidas en el instrumento público. Servir de prueba en juicio o fuera de él, pues ya sabemos, ¿verdad? Y la tercera finalidad lo dice también claramente: ser prueba preconstituida. Nosotros tenemos una prueba preconstituida en un instrumento público y va a servir de prueba en juicio o fuera de él. Y lo más importante, que el mismo artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil así lo reza, así lo establece, así lo dice. Todos los documentos autorizados por funcionario público en el ejercicio de su cargo o por notario hacen plena prueba y van a hacer plena prueba dentro de un juicio, ¿verdad? Yo les decía a ustedes cuando hablaba del tema de la función preventiva, ¿qué es lo que va a prevenir el notario? Pues lo que previene el notario es un juicio, eso es lo que está previniendo. Pero si llegara el caso de utilizarse un juicio dentro de una prueba, va a ser el instrumento público. ¿Qué sucede cuando se crea una escritura pública que contiene un crédito hipotecario? Se constituye una hipoteca, ¿sí? Se va a gravar una finca constituyendo una hipoteca sobre la misma. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Estamos constituyendo una prueba. Pero el fin inmediato de las partes, el fin inmediato del banco, el fin inmediato del acreedor y del deudor hipotecario, ¿cuál es? El fin inmediato del deudor hipotecario es que le entreguen la cantidad o la suma de dinero a la cual él se está obligando a devolverla. ¿Y cuál es el fin inmediato del banco? Pues entregar el dinero en calidad de préstamo bancario con garantía hipotecaria que le va a generar intereses durante todo el plazo para el cumplimiento de la obligación. Eso es el fin inmediato. Ahora, ¿qué es lo que se persigue de manera inmediata? Es lo que les acabo de hablar. Pero ¿cuál es, digamos, la finalidad inmediata? Es el instrumento público, precisamente. Uno de los fines es la prueba anticipada. Es servir como prueba dentro del juicio o fuera de él. Porque si la persona o el deudor, sí, ya no paga, ya no cumple con la obligación, ¿qué le corresponde al abogado?
hacer uso de ese artículo 327 o el 294, que es una garantía hipotecaria, el artículo 294, juicio ejecutivo en la vía de apremio. Presentamos nosotros como título ejecutivo eso. ¿Por qué? Porque es una prueba preconstituida. ¿Por qué? Porque nos va a servir dentro del juicio, como prueba dentro del juicio y fuera de él. Y va a perpetuar los hechos, ¿sí? Porque la obligación, los bancos, creo que la obligación, el plazo máximo que están dando es de 25 años. Pero vean ustedes, durante 25 años va a perpetuarse esa obligación documentariamente hablando. Si dentro de 20 años que han transcurrido, el deudor hipotecario ha pagado, pero faltando 5 años se atrasa, se queda sin trabajo, no puede cumplir con su obligación, pues no tienen el testimonio, será el notario que dentro de 20 años le irán a pedir un testimonio de esa escritura, inscribirla en el registro de la propiedad y que les va a servir como título ejecutivo. Por eso, las finalidades que tiene el instrumento público es precisamente, ¿verdad?, perpetuar las manifestaciones de voluntad. ¿Y cómo las va a perpetuar? Conservándolas, guardando y protegiendo el protocolo. Y además, pues tal vez, como digo yo, servir de prueba dentro del juicio. Y la última, ser una prueba preconstituida, precisamente el contenido del artículo 186. Creo que estaban preguntando, es el artículo 186 del Código Procesal Civil. También me refería al artículo 327, numeral 3, y también me refería al artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece el tema relacionado con las ejecuciones en vía de apremio. Dice: procesos de ejecución vía de apremio, procede la ejecución en vía de apremio. Créditos prendarios, transacción celebrada en escritura pública, convenio celebrado en juicio, laudo, créditos hipotecarios, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. Todo esto establece la ley entonces con respecto al tema de los fines del instrumento público. Y luego tenemos valor formal, tenemos el valor probatorio y el valor formal. El valor probatorio, compañeros, cuando estamos hablando del vamos a decir, hay dos aspectos: los fines del instrumento público y el valor. El valor se divide en valor probatorio y el valor formal. El valor probatorio, ya lo dijimos, el valor que tiene como prueba anticipada, ese es el valor que tiene, valor probatorio, ¿verdad?, la prueba. Y el valor formal es el cumplimiento de todas la observancia de todas las obligaciones y de todos los requisitos y formalidades y solemnidades que debe contener un instrumento público. ¿Por qué razón? Cuando hablamos de un valor formal es porque su valor con respecto a las formalidades es el cumplimiento de lo que dice el artículo 13 del Código Notariado con relación al protocolo, lo que dice el artículo 29 del Código Notariado con respecto a cuáles son los requisitos que debe contener una escritura pública o un instrumento público. Y además el artículo 31, que ese artículo 31 se lo tienen que aprender, no se les va a olvidar el artículo 31, porque contiene los requisitos esenciales de todos los instrumentos públicos, de todos, que es obligatorio su cumplimiento formal, su formalidad, y cuya omisión de los mismos da como resultado ¿qué? La nulidad formal del instrumento público, que es otro de los puntos que vamos a ver posteriormente, que vamos a ver el día lunes. Por eso, compañeros, yo estimo muy importante cuando estamos hablando nosotros de su valor probatorio y su valor formal. Vean ustedes el Código Procesal Civil, qué certeza y qué seguridad jurídica nos está dando a nosotros, los notarios, que los testimonios de los créditos hipotecarios, los testimonios de los créditos prendarios, y aún así en los procesos de ejecución en vía de apremio, esos son los títulos que nos van a servir a nosotros para la ejecución de una garantía prendaria hipotecaria, pero también en los procesos de ejecución, ¿sí?, donde no hay una garantía, pues también la misma ley dice esos documentos con firma notarial, con legalización notarial. Le permite al notario entonces que seamos nosotros los que le demos ese valor probatorio al instrumento público y su valor formal, ¿sí? El valor probatorio tiene que ver con la finalidad también, compañero Marroquín, ¿sí? El valor probatorio
Es una prueba preconstituida que tiene. Ese es su valor probatorio. Y el valor probatorio, pues si quieren buscar ustedes también el fundamento legal, es el mismo cuando estamos hablando de los fines. Dentro de las finalidades y el valor probatorio, el 186, ¿verdad? Hace plena prueba. Leamos el artículo 186 y dice plena prueba. Estamos hablando de su valor probatorio. Dice el artículo 186. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos por nulidad. Ese artículo 86 está claro. Se recuerdan que lo dije el primer día de clases, que ese artículo es el que iba a utilizar yo siempre para afirmar sobre la certeza y seguridad jurídica que impone, ¿sí?, siempre los instrumentos públicos autorizados por notario. Nos hacen plena prueba. Esa prueba preconstituida somos nosotros, con nuestra fe pública. Cuando decimos ante mí, pues don Carlos y el Banco Agromercantil, ¿sí?, otorgaron un crédito hipotecario y ante mí y en mi presencia ellos firmaron y ellos nos aceptaron, ¿sí? Bueno, con esto me resta únicamente, y creo que tengo los 5 minutos, me resta únicamente entonces, compañeros, volverles a repetir. Dentro del programa y en la parte programática, ¿verdad?, que tenemos, dentro del programa, ya no lo puse aquí porque ya lo había dicho una vez en clase, pero lo repito. Dentro de, luego del valor, tanto formal como probatorio, tenemos las clases de instrumentos públicos. ¿Cuáles son las clases de instrumentos públicos? Pues de los instrumentos públicos, protocolares o fuera del protocolo, o dentro del protocolo o fuera del protocolo, y a los protocolares también les vamos a decir nosotros principales, y también a estos les vamos a decir secundarios, ¿sí? Hay entonces diversas formas de denominarles a las clases de instrumentos públicos que existen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Su clasificación la vamos a dividir en protocolares o extraprotocolares o fuera del protocolo, ¿sí? Fíjense que aquí, pues pregunta de examen puede ser para su examen final. Puede ser cómo se clasifican protocolares o extraprotocolares, fuera del protocolo o dentro del protocolo, principales o secundarios. Vi hoy que siempre leo un poquito antes de la clase, pues repaso un poco, vuelvo a leer, y estaba viendo sobre este tema, estaba viendo un tratadista argentino que también le denomina protocolizados y no protocolizados. Y me llamó la atención el comentario, pues, que hace el tratadista, pero creo que es argentino, creo que es un tanto diferente a la legislación nuestra. Ellos no tienen actas de protocolización y por consiguiente le llaman a los instrumentos que se fraccionan en el protocolo, ¿sí?, que están dentro del protocolo, que son principales, ¿sí?, les denominan a ellos protocolizados porque están dentro del protocolo, y le llaman, ¿verdad?, no protocolizados, ¿sí?, protocolizados y no protocolizados. Solo se los comento para nuestra clase y para los efectos de examen y para los efectos nos quedamos con esto. Solo les estoy comentando lo que lo leí hoy, me pareció interesante, pero para nosotros en el ejercicio nuestro solo tenemos los principales o protocolares o dentro del protocolo. Son 3 formas de denominar a la primera clasificación que ya la voy a dar. Son 3 formas: principales, protocolares o dentro del protocolo, ¿sí? Y fuera del protocolo, extraprotocolares o secundarios, que van, o sea, digamos, de fácil comprensión para ustedes, compañeros, de fácil comprensión, de muy fácil comprensión,
fuera y dentro del protocolo. Los que están fuera del protocolo y los que están dentro del protocolo. Esa es la de mayor y más fácil la comprensión. Miren, ¿cuáles tengo dentro del protocolo y cuáles tengo fuera del protocolo? También podemos decir, y está en la pizarra, lo están viendo ustedes, principales. Porque decimos principales, ¿por qué se le denomina así? Porque el tratadista del derecho notarial encuadra decir, son principales. Principales porque tienen la guarda, la custodia, la seguridad y la certeza jurídica de que el notario los guarda, los protege, los conserva, les da esa seguridad, la permanencia del mismo. Eso es, y por eso le denominamos nosotros principales. Y secundarios porque van fuera del protocolo. Pero también le llaman entonces protocolares porque están dentro del protocolo y extraprotocolares porque están fuera del protocolo. ¿Sí? Yo siempre les digo, cuando hablamos de los instrumentos públicos protocolares, de los instrumentos públicos principales y los instrumentos públicos dentro del protocolo, es porque están faccionados, autorizados, creados en estas hojas de papel sellado especial para protocolos. Porque estas son las que el notario tiene que guardar, conservar, proteger. Él es el depositario, él es el responsable, en su calidad de depositario, el responsable de eso. Cuidarlo, guardarlo, protegerlo, darle permanencia al protocolo. Eso es precisamente, y por lo que se le llaman principales también, y que se le llaman dentro del protocolo. No usamos hojas de papel sellado especial para protocolos. No los vamos a empastar, no los vamos a guardar, no los vamos a tener nosotros bajo nuestro cuidado. A eso les denominamos fuera del protocolo, a eso les denominamos secundarios y a eso les denominamos, ¿qué? Extraprotocolares, fuera del protocolo. Esos son entonces la clasificación. Pero para concluir con este tema, tengo que decirles cuáles son los tres protocolares y cuáles son los tres extraprotocolares. ¿Cuáles son y los dos extraprotocolares o tres? ¿Y cuáles son los tres que van dentro del protocolo y tres que van también fuera del protocolo? ¿Cuáles son? Bueno, para eso me voy a apoyar con el artículo 8 del Código de Notariado, que aquí está el fundamento legal, no solo del protocolo, sino que el fundamento legal de los instrumentos protocolares. Y dice el artículo 8, el protocolo es la colección ordenada, aquí dentro del protocolo, principales y protocolares, de las escrituras matrices. Entonces, la escritura pública y la escritura matriz, que lo vamos a utilizar como sinónimo, por favor. La escritura matriz y la escritura pública es protocolar, primer instrumento público. Segundo instrumento público principal que va dentro del protocolo o protocolar, actas de protocolización o actas de protocolación, como dice aquí la ley. Indistintamente lo pueden utilizar. Razones de legalización de firma. Esos son los tres instrumentos públicos llamados protocolares, llamados principales y llamados dentro del protocolo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque los faccionamos en estas hojas de papel sellado especial para protocolos. Por eso se le llaman así. ¿Cuáles son los instrumentos públicos extraprotocolares, fuera del protocolo, secundarios? ¿Cuáles son? Pues las actas de legalización de firmas, las actas de legalización de fotocopias de documentos y las actas notariales. Esos son los tres instrumentos públicos que van fuera del protocolo, que el notario autoriza, que el notario crea, que el notario autoriza, facciona, elabora, pero que van fuera del protocolo. Por eso le denominamos secundarios, por eso le decimos extraprotocolares y por eso le decimos fuera del protocolo. Esos son los tres instrumentos públicos. Los fundamentos legales, ya se los di a ustedes, pero se los vuelvo a repetir. La escritura pública o escritura matriz, ponemos su fundamento legal, aunque es aplicable todas las formalidades a todos los instrumentos, pero lo quiero decir. Marcos, la primera fuera del protocolo, pongamos actas notariales, y luego actas de legalización de firmas y actas de legalización de fotocopias.
La de legalización de firmas es la que nosotros le denominamos auténticas. Y le decimos son auténticas. ¿Sí? Bueno, esas van fuera del protocolo. Actas notariales, actas de legalización de firmas y actas de legalización de fotocopias de documentos. Esos son los que van fuera del protocolo. Para Marcos Higueros, que es el que pregunta actas que dijo en las segundas. ¿Sí? Secundarias. Bueno, fundamento legal, breve y rápidamente para que lo pongan. Artículo 29, vuelvo a repetir, formalidades que le son aplicables a todos los instrumentos públicos porque son formalidades generales. Pero, por favor, fundamento legal de escrituras matrices y actas y escrituras públicas, artículo 29. Fundamento legal de actas de protocolización, artículo 63 y 64, Código de Notariado, actas de protocolación o actas de protocolización. Fundamento legal de las actas de razón de legalización de firmas, que es otro instrumento que va dentro del protocolo, artículo 8, que lo dice el artículo 8. Su fundamento legal de estas actas de razón de legalización de firmas es el artículo 59 del Código de Notariado. Esos son los tres que van dentro del protocolo. ¿Sí? Y los tres que van fuera del protocolo, ponemos actas notariales, artículos 60 y 61, Código Notariado. 60 y 61 del Código Notariado. Y actas de legalización de firmas, artículo 55, literal A. De fotocopias de documentos, artículo 55, literal B. Con eso encuentran y tienen ustedes el fundamento legal de estos 5 instrumentos públicos que el notario se encuentra facultado para autorizar. ¿Sí? Son los instrumentos públicos. Y vuelvo a repetir, el instrumento público, el que el notario es el único que lo puede hacer. Y recuerden algo muy importante, y lo vuelvo a repetir. Cuando hablamos de hojas de papel sellado especial para protocolos, todos los instrumentos que hagamos que vienen aquí, aparte de que van en hojas de papel sellado especial para protocolos, deben de contener, deben de llevar como formalidad obligatoria, como requisito, no esencial, pero no, porque la ley lo dice, no está en el artículo 31, pero la ley lo dice, debe de llevar número. ¿En qué diferenciamos al instrumento público protocolar con el extraprotocolar? ¿En qué diferenciamos al instrumento principal del secundario? En que el principal, el protocolar, el dentro del protocolo debe de llevar número porque lo hacemos en hojas de papel sellado especial para protocolos. Y la diferencia con los fuera del protocolo, extraprotocolares, secundarios, es porque no lleva número. El acta notarial no lleva número. Cuando legalizamos firmas y legalizamos fotocopias de documentos, no llevan número. Esa es la gran diferencia que vamos a encontrar también entre el protocolar y extraprotocolar. Yo, como toda regla tiene una su excepción, sí, y lo dije en clase, pero se los quiero decir, porque algún día van a decir, no todas, ¿verdad? Solo hay una escritura pública que cumple todos los requisitos contenidos en el artículo 29, más, sin embargo, no lleva número, porque no va en hoja de papel sellado especial para protocolos. Y esa es la escritura pública que nosotros los notarios estamos facultados para autorizar en el extranjero. Nosotros no podemos extraer nuestro protocolo, no lo podemos sacar de Guatemala, entonces lo hacemos en hojas de papel bond, lo traemos a Guatemala y lo protocolizamos. Esa escritura no lleva número, es la única que no lleva número. Así que si en su examen, les digo, la única escritura pública protocolar, también denominada instrumento público protocolar, ¿sí?, que no lleva número, es aquella autorizada en el extranjero, falso o verdadero. Ustedes ya saben, la respuesta debería ser verdadero, ¿verdad? La única escritura pública que no lleva número porque ha sido autorizada
en el municipio de Tiquizate, departamento de Escuintla, pues su respuesta debe ser falso, ¿verdad? Ese es el tema de los instrumentos públicos. Espero que los hayan ya ustedes diferenciado, porque recuérdense ya el otro semestre, que ya estamos a las puertas del otro semestre, el otro semestre ya les voy a poner a elaborar instrumentos públicos, a cumplir con requisitos esenciales, a cumplir con requisitos no esenciales, a diferenciar cuándo lleva número, cuándo no lleva número, cuándo lo hacen en protocolo, cuándo no lo hacen en protocolo, ¿sí? Bien. Por favor... Bueno, iba muy rápido y vuelvo a repetir así rápido. Escrituras y actas, escrituras públicas y escrituras matrices, artículo 29, todo del Código Notarial. Actas de protocolización, ¿sí? O protocolación, como también lo dice la ley, distintamente, artículo 63 y 64, Código Notarial. Razones de legalización de firmas que van también dentro del protocolo, artículo 59, Código Notarial. Actas notariales, artículos 60 y 61. Actas de legalización de firmas, artículo 55, literal A. Y actas de legalización de fotocopia de documentos, artículo 55, literal B. Con eso concluyo la clase. Les agradezco, compañeros, el tiempo que hemos estado aquí. Nos miramos el día lunes con ustedes el día lunes me toca a las 7 de la noche, así que muchísimas gracias y mi compromiso, ¿verdad? Para el día lunes, no importa si es a las 11:30 de la noche, pero les voy a entregar sus notas, que es el compromiso que estoy adquiriendo con ustedes. Feliz noche.